Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 123. El título de hoy es ¿Cómo tomar buenas decisiones? Excelente va a estar el devocional del día de hoy. Charles Finney, abogado y evangelista, hablaba en una iglesia en Nueva York en la década de 1830. Al final de cada noche le daba la oportunidad a la gente de venir al frente del salón y entregar su vida a Jesús. Un gran número de abogados venían a escucharlo. Una noche, el presidente de la Corte Suprema de Nueva York estaba sentado en la tribuna y mientras escuchaba a Finney proclamando el evangelio, se convenció de que era cierto. Entonces se le vino a la mente esta pregunta: ¿vas a continuar como las otras personas del común? Algo dentro de él le hizo pensar que sería inapropiado hacerlo, debido a su prestigiosa posición social como responsable último del sistema judicial de Nueva York. Se sentó allí a sopesar la decisión que debía tomar. Entonces pensó, ¿por qué no? Estoy convencido de la verdad. ¿Por qué no lo haría como cualquier otra persona? Se levantó de su asiento, bajó los peldaños de la tribuna y subió a las escaleras en la parte trasera de donde Finney estaba predicando. Finney, en medio de su sermón, sintió a alguien tirando de su abrigo y se dio la vuelta. El presidente de la corte dijo: «Señor Finney, si usted llama a la gente adelante, yo también vendré». Finney detuvo su charla y señaló: «El presidente de la corte dice que si llamo a la gente adelante, él vendrá. Les pido que vengan ahora». El presidente de la Corte Suprema pasó al frente. Casi todos los abogados de Rochester, Nueva York, lo siguieron. Se dice que 100,000 personas se convirtieron en los siguientes 12 meses en esa zona. La decisión de una persona afectó la vida de muchos otros. La vida está llena de elecciones. Tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Puedes tomar decisiones malas o buenas. Tus elecciones son importantes. Algunas decisiones tienen consecuencias que cambian la vida. Por lo tanto, vamos a hacer la primera lectura de hoy y le daremos ese privilegio a nuestra amada pastora Marisol Rojas. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a Salmos, capítulo 55. Vamos a leerlo desde el verso 12 hasta el 23. Estaremos leyendo en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos. Salmo 55, verso 12 dice así: «No es un enemigo el que me insulta, eso lo soportaría, ni alguien que me odie, pues me escondería de él. Eres tú, mi igual, mi compañero, mi mejor amigo. Nos unía una gran amistad y compartíamos en el templo de Dios. Caminábamos juntos entre la multitud. Que la muerte tome por sorpresa a mis enemigos, que se abra la tierra y se los trague vivos, porque por dentro están llenos de maldad. Pero yo rogaré a gritos la ayuda de Dios, y el Señor me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. Oirá Dios, el Rey eterno, y les dará su respuesta, pues ellos no cambian la conducta ni tienen ningún respeto a Dios. Quien antes era amigo, ataca ahora, y no cumple sus promesas. Recurren a palabras tan blandas como la mantequilla, pero en realidad en su mente están planeando la guerra. Emplean palabras suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desenvainadas. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Dios mío, tú destruirás a los asesinos y los mentirosos no llegarán ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte pondré toda mi confianza en ti». ¡Wow! ¡Qué tremenda lectura de la palabra del día de hoy! Bueno, entonces debemos tener en cuenta que lo primero que debemos hacer para tomar buenas decisiones es elegir la confianza en vez de la preocupación. Sí, escuchaste muy bien. Lo primero es elegir la confianza en vez de la preocupación. La preocupación, como Corrie ten Boom escribió, no se vacía mañana de su dolor. Se vacía el hoy de su fuerza. Nadie pasa por la vida sin enfrentar problemas, batallas y causas de preocupación. David enfrentó muchas dificultades en su vida. Aquí David habla de una de las batallas más dolorosas de su existencia. Su mejor amigo se ha vuelto contra él y se ha unido a los muchos que se oponen a él. Por supuesto, David encontró esto más difícil que si un enemigo lo insultara, tal como lo haríamos nosotros. Como en cualquier batalla, tenemos que tomar una decisión sobre cómo respondemos.
David decidió volverse al Señor y clamar a Él mañana, tarde y noche. Entonces, si tienes un conflicto con un familiar o un amigo cercano, recurre a Dios para recibir consuelo y fortaleza. David lo hizo y como resultado experimentó la paz de Dios. Él escribió: ha rescatado en paz mi alma de la guerra que han desatado en contra de mí. David puede dar este consejo basado en su propia experiencia. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. ¡Wow! Cada año escribo en los márgenes de mi Biblia las preocupaciones que he dejado al Señor en respuesta a este versículo. La mayoría de ellas, aunque no todas, han sido más que resueltas. No permitas que te abrumen las preocupaciones, las batallas y las decepciones que enfrentas en la vida. Al igual que David, vuelve tu rostro al Señor, entrégale sus cargas y luego di: yo por mi parte en ti confío. Quiero invitarte para que hagamos una oración. Señor, hoy quiero traerte a ti mis preocupaciones. En este momento ora y entrégale las preocupaciones que estás teniendo en este momento. Y dile: te las dejo a ti porque en ti confío. ¡Wow! Vamos entonces a la siguiente lectura. Bueno, abra ahora su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 22 al 36. Seguimos en PDT. Juan 3 del 22 al 36 dice así: Jesús y Juan el Bautista. Después de esto, Jesús se fue con sus seguidores a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente se acercaba a Juan para ser bautizada. En ese momento todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Luego, algunos de los seguidores de Juan discutían con un judío sobre la tradición de lavarse en las ceremonias y fueron a decirle a Juan: Maestro, fíjate que ahora el hombre de quien diste testimonio, que estaba contigo al otro lado del Jordán, está bautizando a la gente y todos lo siguen. Juan les respondió: nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Mesías, solamente soy el que Dios envió para prepararle el camino. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. El que viene de arriba. El que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra, pero el que viene del cielo es más importante de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta el testimonio de Jesús demuestra que Dios es verdadero. Dios envió a Jesús, a quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Qué tremenda es la palabra del Señor. Quiero decirte entonces que lo segundo que debes hacer para tomar buenas decisiones es elegir a Jesús. Juan el Bautista se había convertido en una celebridad. Tuvo un ministerio notable. La gente iba a él para ser bautizada. Los seguidores de Juan eran muy competitivos y comenzaron a sentir envidia del éxito de Jesús. Ellos vinieron a Juan y le dijeron acerca de Jesús: ahora está compitiendo con nosotros, todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan tuvo que elegir cómo responder. Comenzó señalando a sus discípulos que no es posible que una persona tenga éxito, estoy hablando obviamente del éxito eterno, sin la ayuda de Dios. Él escogió dirigir la gente a Jesús antes que a sí mismo. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan compara su posición con el amigo del novio, a quien podríamos llamar el padrino, el cual, en vez de sentirse amenazado por la llegada del novio, pues es justo lo que ha estado esperando, se siente encantado con la llegada del novio. Del mismo modo, Juan explica que él ha estado esperando a Jesús. El ministerio de Jesús le hace estar lleno de alegrías. Jesús
fue el sucesor de Juan el Bautista, de quien éste dice, él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Todos podemos dejarnos llevar a veces por el impulso de ser más importantes, más grandiosos, o ser promovidos a cargos más altos o más distinguidos. Estos no son malos objetivos en sí mismos, pues nuestras elecciones diarias serán influenciadas por estas ambiciones. Tienes que elegir cómo vivir tu vida. ¿Estás enfocado en tu propia promoción o en exaltar a Jesús? ¿Eres tú mismo tu principal ambición o lo es Jesús? A veces incluso vemos diferentes ministerios cristianos compitiendo entre sí. Y quiero decirte que esto nunca debería suceder. Repite estas palabras en tu corazón. Él, refiriéndose a Jesús, debe tener cada vez más importancia y yo menos. En última instancia, no se trata de ti, sino siempre de Jesús. Nuestra ambición debe ser el siempre dirigir las personas hacia Jesús. Sí, está muy bien lo que oyes. No los dirijas hacia ti. En la traducción bíblica en inglés de Message, Juan destaca el verdadero asunto. El que acepta y cree en el Hijo obtiene todo, vida completa y para siempre. En cambio, el que lo rechaza y no cree en el Hijo está en la oscuridad y no ve la vida. Todo lo que él experimenta de Dios es oscuridad, y una oscuridad encolerizada en eso. Es la decisión más vital de todas. ¿Elijo a Jesús o lo rechazo? Por eso quiero invitarte a que hagamos otra oración. Señor, hoy decido elegir en mi corazón a ti, Señor. Tú debes tener cada vez más importancia y yo menos. Lléname por lo tanto de tu Santo Espíritu para que pueda hablar tus palabras, permitiendo que otros crean en Jesucristo a través de que lo puedan ver en mí. Gracias, Señor. Vamos a hacer otra lectura en esta hora. Abra su Biblia en Josué capítulo 23. Vamos a estar leyendo Josué el capítulo 23 y también el capítulo 24. Entonces ubiquémonos primero en Josué 23. Dice así: Josué anima al pueblo. Pasó mucho tiempo y el Señor le dio paz y seguridad a Israel. Ya no tenían que luchar con los enemigos que los rodeaban. Así pasaron los años y Josué ya estaba muy anciano. Entonces reunió a toda Israel, a sus ancianos, líderes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo. Ustedes mismos han visto todo lo que el Señor su Dios hizo con estas naciones. Saben cómo Él actuó por ustedes y que el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Miren, yo repartí la tierra de las naciones que aún quedan para ustedes. Pueden ocuparla. También les di de las naciones que destruí desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo al occidente. El Señor su Dios, Él mismo los echará a ellos de sus tierras, los expulsará delante de ustedes y ustedes tomarán posesión de su tierra como el Señor les prometió. Sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él a izquierda ni a derecha. No tengan nada que ver con esas naciones que quedan con ustedes, ni mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan, ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado grandes y poderosas naciones delante de ustedes y nadie se les ha podido oponer a ustedes hasta hoy. Uno de ustedes puede vencer a 1000, porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes como lo prometió. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. No se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de esas naciones que quedan. No se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. Porque si lo hacen, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá expulsando a esas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Ahora estoy a punto de morir, y ustedes saben con todo su ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les hizo. Todas ellas se hicieron realidad para ustedes, y ni una de ellas ha fallado. Todo lo que el Señor su Dios les prometió se ha cumplido. Pero así también
El Señor cumplirá todo castigo con el que los tiene amenazados si los desobedecen. Al final, terminará destruyéndolos y no quedará ni uno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si ustedes violan el pacto con el Señor su Dios que Él les ordenó y van y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará con ustedes. Pronto no quedará ninguno de ustedes en esta buena tierra que Él les ha dado. Josué capítulo 24. Josué se despide. Luego Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, convocó a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes, a los jueces y a los oficiales. Ellos se presentaron ante Dios. Luego Josué le dijo a todo el pueblo: esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terach, el padre de Abraham y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Y sigue diciendo: luego yo traje a su antepasado Abraham desde el otro lado del río Éufrates y lo guié a través de toda la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes, le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di montañas de Seir como posesión, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y con ellos lo que hice allí, metí en graves dificultades a los egipcios, y después de eso yo los saqué a ustedes. Cuando saqué de Egipto a sus antepasados, ustedes llegaron al mar, y los egipcios persiguieron a sus antepasados con carros de combate y caballería hasta el Mar Rojo. Sus antepasados me pidieron ayuda a gritos. Entonces yo, el Señor, puse oscuridad entre ustedes y los egipcios. Eché el mar sobre ellos y los cubrí. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice a Egipto. Luego ustedes vivieron en el desierto por largo tiempo. Después yo los llevé a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del río Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran y tomaran posesión de su tierra. Yo los destruí a ellos ante ustedes. Luego Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se preparó para luchar contra Israel. Mandó a traer a Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no le hice caso a Balán. Así que él tuvo que bendecirlos y yo los protegí a ustedes de su poder. Cuando ustedes cruzaron el río Jordán y vinieron a Jericó, los habitantes de Jericó lucharon contra ustedes, así como lo hicieron también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo hice que ustedes los vencieran. Envié avispas delante de ustedes y ellas expulsaron a los 2 reyes amorreos ante ustedes. No fue por sus espadas ni por sus arcos. Yo les di a ustedes una tierra que no habían trabajado y ciudades que no habían construido, en las cuales viven ahora. Comen la fruta de viñedos y de olivos que ustedes no plantaron. Entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses de que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia y todas las personas que viven en mi casa serviremos al Señor. Entonces la gente contestó: nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos trajo a nosotros y a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, donde éramos esclavos, y Él es quien hizo esos grandes milagros ante nuestros ojos. Él nos protegió por todo nuestro viaje y a través de todas las naciones por cuyas tierras atravesamos. El Señor expulsó ante nuestros ojos a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en la tierra. También serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo a la gente: ustedes no podrán servir al Señor, pues Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Él no perdonará sus rebeliones y sus pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a otros dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando ya los ha hecho prósperos. Entonces el pueblo le dijo a Josué: no, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo al pueblo: todos ustedes ya saben y están de acuerdo que han decidido servir al Señor, ¿cierto? Ustedes mismos son sus propios testigos, ¿verdad? Y ellos dijeron: somos testigos. Así que Josué dijo: ahora quiten los otros dioses de entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor, el Dios de Israel. Entonces la gente le dijo a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios y lo obedeceremos. Así que ese día Josué hizo un pacto con el pueblo, le hizo estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió esas leyes en el libro de las enseñanzas de Dios. Luego tomó una roca grande y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor. Entonces Josué le dijo a la gente:
Miren, esa piedra será testigo ante nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Así que será testigo ante ustedes para que no mientan a su Dios. Entonces Josué despidió a la gente, cada uno a su propia tierra. Muerte de Josué. Después de esto, murió Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor. Tenía 110 años de edad. Fue enterrado en su propia tierra, en Timnat Sera, que está en las montañas de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor durante la vida de Josué y la de los ancianos que vivieron después de su muerte, quienes conocían toda la obra que el Señor hizo por Israel. Entierro de los restos de José. Los huesos de José que los israelitas trajeron de Egipto fueron enterrados en Siquén, en el terreno de Jacob, que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, el padre de Siquén. Esta tierra se convirtió en la herencia de los descendientes de José. Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibeá, el pueblo de su hijo Finés, que le había sido dado en las montañas de Efraín. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! ¿Cierto que sí? Bueno, y esto nos induce a la tercera cosa que nosotros debemos hacer para tomar buenas decisiones. Lo tercero es elegir servir al Señor. Sí, escuchaste bien. El camino hacia una vida plena es adorar y servir a Dios. No desperdicies tu vida siguiendo dioses falsos. Un hombre de Dios escribió: cualquier cosa que el hombre prefiera antes que a Dios, de eso él hace un ídolo. Hoy en día tenemos muchos ídolos alrededor. Tal vez los más comunes podrían resumirse en el dinero, el sexo y el poder. Israel había disfrutado de un largo periodo de descanso después de todas las batallas. Josué, un venerable anciano, llamó a todo el pueblo al final de sus días y les dijo que ellos tenían que elegir cómo pasar el resto de sus vidas. Y quiero decirte que tú y yo tenemos que todos los días tomar esa decisión, elegir cómo vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos y todas las formas en las que los había bendecido. Ahora Josué les insta a adorar al Señor su Dios, como en un total compromiso. En respuesta a todo lo que el Señor ha hecho por ti, estás llamado a amar al Señor, a adorarle y a servirle. Quiero recordarte esto. La forma en cómo tú puedes responder a todo lo que Dios ha hecho por ti es amándolo, adorándole y sirviéndole. Josué prosigue: elijan ustedes mismos a quién van a servir. Les presenta las opciones. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de decidir. Y él les dice: van a decidir primero a los falsos dioses, es decir, a los ídolos de sus antepasados o de los pueblos que conquistaron, o van a tomar como la segunda opción, es elegir al Dios de Israel, quien es el único y verdadero Dios. Tú también puedes tomar esa decisión. Si eliges a dioses como el dinero, el sexo, el poder, o eliges a Jesucristo como tu único y verdadero Dios. El pueblo conquistado decía que sus dioses eran modernos, que eran científicos, que tenían el verdadero control sobre la agricultura, la fertilidad y el sexo. El pueblo de Canaán se sentía intelectual y culturalmente por delante de los israelitas. Pero, ¿sabes? Josué recalca la carencia de los otros dioses, esos ídolos, frente a la bondad, el amor, la misericordia y el gran poder de Dios. Tienes que tomar una decisión. No puedes solo vagar sin rumbo. Muchas personas simplemente vagan por la vida sin tomar nunca una decisión consciente y deliberada. Debes hacerlo. No puedes estar pensando a toda hora en ídolos y también estar pensando en el Señor. No, debes decidir, debes elegir en este momento qué hacer. Josué, como todos los buenos líderes, dirige con su ejemplo. Él toma una decisión deliberada y personal para amar, adorar y servir al Señor. ¿Y cómo lo declara? Mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios.
Josué indicó, han decidido servir al Señor. Como resultado, los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué. Israel sirvió al Señor mientras Josué y los ancianos, probablemente entrenados por él, estaban dirigiéndolos. El liderazgo es clave. Josué llamó al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Esto es lo que Dios nos pide siempre. En primer lugar, el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que les dijo? Desháganse de esos dioses ajenos. Desháganse de los ídolos. Y a ti te dice hoy, deshazte de las cosas malas. Lo segundo, o en segundo lugar, la fe. Vuélvanse de todo corazón al Señor. Pon tu vida en manos del Señor. ¿Qué es lo segundo que el Señor te dice hoy? Vuelve a los brazos del Padre. Vuelve al Señor. No sigas vagando como el hijo pródigo, buscando en la basura del mundo. Por lo tanto, quiero invitarte hoy a que hagamos una oración. Y la oración es, Señor, yo elijo cederte mi corazón. Ayúdame hoy, de aquí en adelante, a que pueda elegir bien, a que pueda tomar buenas decisiones en mi vida. Amén. Y la pastora Pipa añade lo siguiente, tomando como referencia Josué 24:15, donde dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Ella dice, este es mi versículo familiar. He regresado a él muchas veces a lo largo de los años. Queremos ser una familia que sirve al Señor. Yo también. Específicamente ese texto lo tengo a la entrada de mi casa. Y queremos servir al Señor todos los días de nuestra vida. Bueno, amados, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.